Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué alegría verlos después de una jornada de 15 días de no mirarnos. Espero que lo hayamos disfrutado. Seguramente algunos aprovecharon para irse de vacaciones, otros disfrutamos el crucero, otros disfrutaron ponerse al día con las clases y otros más contestando los exámenes. Pero bueno, en todo obra Dios, queridos hermanos, en todo obra Dios. Así que bueno, estamos ya en la recta final. Tenemos esta semana y la semana que viene para poder terminar el libro del la cursada de los libros proféticos. Y le voy diciendo que bueno, conforme se vayan avanzando las clases, ustedes tienen material suficiente para poder empezar a hacer sus mapas mentales. Yo les aconsejo, no dejen todo al final. Tómense un tiempito, ¿no? Después de cada clase y hagan ese mapa mental o mapa conceptual, como quieran llamarle, para que, bueno, al final, pues ya nada más ustedes tengan que mandarlo o enviarlo a la plataforma. Y en el caso de las reflexiones, bueno, algunos ya me han enviado algunos modelitos que están haciendo, la verdad, muy lindo, muy bien, muy padre, que bueno, me realegra y estamos felices de que podamos tener un proyecto de devocional para la iglesia inspirado en los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dar inicio, queridos hermanos y hermanas, y bueno, quiero agradecer hoy en esta hora de la clase al pastor Diego Dornel, quien ha sido voluntariamente asignado para que pueda dar esta clase. Pastor, te agradezco un montón que nos compartas sobre uno de los libros más interesantes, me parece a mí, perdón, de los profetas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el profeta Ezequiel. Así es que, bueno, amigo mío, la clase es toda tuya. Muchas gracias. Dios te bendiga. Por favor, gracias, pastor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un privilegio poder compartir este tiempo. Miraba ahí la foto de Gabriel y así estoy de congelado yo acá, pero bueno. La idea, bueno, es compartir este tiempo con ustedes y quisiera que iniciemos orando a Dios para que sea Él el que dirija este tiempo, ¿no es cierto? Y que sea Él en cada uno de nosotros a través de su presencia, dándonos la sabiduría y también el entendimiento. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos acercarnos delante de tu presencia en esta hora de la tarde para, en primer lugar, Señor, honrarte, decirte gracias porque volvemos a compartir estos tiempos de clases, tiempo especial, Señor, donde tú continúas edificando nuestras vidas, Señor. Y en esta tarde nos toca mirar al profeta Ezequiel, su libro, hacer un viaje por su libro, Señor. Y queremos pedirte que tu bendición esté sobre nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, Señor, en este tiempo de estudio que vamos a tener, Señor. Comenzamos este tiempo dándote las gracias a ti, Señor, y pidiendo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde, vamos a hacer un viaje sobre el libro de Ezequiel. Por ahí fue un libro que en particular, por ahí nunca lo había estudiado tan a fondo como lo estudié ahora. Hasta llegué a soñar con Ezequiel. Dije, bueno, si te vuelvo a tener un hijo, le voy a poner el nombre Ezequiel. Porque la verdad que estuve bastante sumergido en su libro para poder entender un poquitito el trasfondo del libro, ¿no? Y su contexto, para que podamos nosotros, poder explicar en la clase. La verdad que, así como cada uno de ustedes, los que ya expusieron en la clase, se apasionaron por el libro que le tocó, de igual manera a mí, Ezequiel, en esta ocasión, la verdad que me apasionó estudiarlo, mirarlo. Es un libro bastante complicado, complejo de entender, pero tiene un mensaje excelente tuvo para aquellos días, ¿no es cierto? Y tiene para nuestras vidas hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación.
A ver, yo primera vez que hago esto, me cuesta un poquito. No sé si lo ven, hermanos. Yo no lo veo. No, amigo, vemos una pantalla, pero es sobre tu WhatsApp y sobre... No vemos Podría tus ser. mensajes, No. pero no, A ver, no, voy a probar de salir de ahí. Sí, sí, ahora. Ahora ahí, sí. ahí, sí, sí. Perfecto. Decir que no vieron mis mensajes. Bien. Ahora sí. Sí, si le das presentar como a manera de presentación, Sí, sí está. A ver, ahora voy a probar de no, nuevo. dale otra, o dale otro clic, Ahora. ahí está, perfecto. Ok, ok. Ahí. Bien. Bien. A ver, que voy a... Bien. Por ahí me cuesta ver un poquitito acá arriba. Yo primera vez que hago esto, amigo. Bien, vamos a ver. Como que me subió la pantalla de para arriba, pero vamos a tratar de verlo ahí, ¿sí? Bien, voy a comenzar con dos textos del profeta Ezequiel que me parecen interesantes, ¿sí? Y voy a comenzar leyendo. Dice Ezequiel capítulo 2, verso 1, parte del verso 7. Dice: Hijo de hombre, yo te envío a la casa de Israel, a los rebeldes. Ellos y sus padres me han sido infiel hasta el día de hoy. Y a los hijos de rostro de piedra y corazón duro, yo te envío. El otro texto que tiene mucha relevancia dentro de lo que es el libro de Ezequiel: por tanto profetiza y diles así, ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Bien, estos dos textos que acabo de leer tienen mucha relevancia en el libro del profeta Ezequiel, ¿sí? Pero vamos a continuar con lo que es la presentación. Ezequiel viene del hebreo, ¿sí? Yegesel, si no mal recuerdo, la pronunciación, que significa Dios fortalece. Los que estuvimos viendo hace un tiempito, cuando tuvimos una clase de ver el significado de los nombres, sabemos que sus nombres tienen gran relevancia conforme a su libro. Y sin duda, lo que es el libro de Ezequiel, su nombre tiene un significado muy grande, porque recordamos que Ezequiel tiene su profecía dentro de lo que es el cautiverio babilónico. Por eso creo que sin duda su nombre implica muchísimo. Dios fortalece. Perdón un ratito que mi pantalla, a ver. Ahora. Bien, tenemos como autor de este libro, se cree que es escrito por el mismo profeta Ezequiel. Ezequiel pertenecía, ¿sí?, a una familia sacerdotal, vivió junto a Tel Aviv, junto al río Quebar, era casado y tenía su propio hogar. El llamado de Ezequiel al oficio profético ocurrió el cuarto mes del quinto año del cautiverio, en el 593. Profetizó por 22 años. Indudablemente creemos que Ezequiel conoció a Daniel y también conoció a Jeremías en el cautiverio. Literaria de lo que es el libro de Ezequiel tenemos poesía, discurso profético. Por ende dicen que Ezequiel es pionero de la literatura apocalíptica, hacer uso de tres cosas: visiones, ángeles y parábolas. El lenguaje de Ezequiel, el lenguaje fuerte que descubre la ira de Dios contra el pecado, una viva imaginación que en ocasiones se expresa con acciones simbólicas. Si bien al inicio presenta un juicio sobre Jerusalén,
en la parte final habla y sugiere la restauración del pueblo de Israel. Eso por una parte, la forma literaria. La fecha de Ezequiel inicia su ministerio por el 593 a la edad de 30 años y lo finaliza por el 570. Esta parte de la edad de Ezequiel, donde fue llamado, ¿sí? Que luego más adelante por ahí lo vamos a estar tocando también. Ezequiel viene a ser cautivo en Babilonia en la segunda deportación, ¿sí? En la segunda deportación junto al rey Joaquín, ¿sí? En el 597. Luego de pasar un tiempo, Ezequiel recibe el llamado a ser profeta, ¿sí? A ser profeta. Vamos a estar viendo esta parte de la edad porque es importante. Recordemos que Ezequiel era de la línea sacerdotal, ¿sí? Era hijo del sacerdote Busí. Y a los 30 años, recuerdo la historia de que a los 30 años él iba a asumir en Israel, ¿sí? En Judá, el llamado a ser un sacerdote. Entonces, dice la historia que Ezequiel estaba junto al río Quebar, en ese lugar sentado, meditando seguramente, y ahí es ahí donde él tiene el llamado de Dios a ser el profeta. Bien, vamos a continuar. Contexto históricos. Ezequiel pertenece a los primeros años de la cautividad en Babilonia. En las primeras profecías, Ezequiel habla como un cautivo en Babilonia que espera a que Jerusalén sea destruida. En el capítulo 24 describe el comienzo del sitio final de la ciudad. Esta fecha era tan importante que el Señor quiso que el profeta lo escribiera para que se recordara el horrible acontecimiento. Me gustaría si alguien pueda dar lectura a Ezequiel 24, verso 2. Vamos a estar viendo un poquitito algunos textos bíblicos, por ahí no nos vamos a detener a leer todo porque es bastante amplio. Si alguien, por favor, quiere activar su micrófono. Leo. Hijo Sí. de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Ok, gracias hermana Bere. Podemos ver que en este capítulo 24 Ezequiel comienza a escribir, ¿no es cierto? O sea, algo importante, y Dios lo manda, lo habla a Ezequiel, que Ezequiel lo ponga por escrito, ¿sí? Es un acontecimiento de la destrucción de Jerusalén. A este siguió el mensaje de la olla hirviendo, y la olla que hirve y que brota con piezas de carne, alusión al castigo de Judá. También en aquel día la amada esposa de Ezequiel murió. Ezequiel se le prohíbe expresar su dolor en señal de la ira de Dios que se abate contra la indócil nación de Israel. Bien, quisiera por ahí detenerme un poquitito acá en esta parte para ir explicando un poquitito. Por ahí traté de buscar los significados. No sé si el profesor está por ahí. Si me ve. Sí, Diego. Sí, traté de buscar los significados. Por ahí me gustaría explicarlo un poquitito acá. El significado de lo que fue, creo que uno de los significados importantes, ¿no? La olla hirviendo. La olla hirviendo significaba, según lo que pude entender, que aunque Israel pasara por fuego, ¿sí? Aunque Israel pasara por fuego, esa olla, esa corrupción que ellos tenían en sus vidas, no iba a salir.
Por eso Dios determina, ¿no es cierto?, de que Israel tiene que ser destruido. Es una visión bastante fuerte lo que tiene Ezequiel, ¿sí?, en ese caso. Y después la otra parte, ¿no?, es la muerte de la esposa de Ezequiel. Yo cuando miraba esta parte, ¿no?, a veces uno pregunta, ¿fue literal? Y creo que sí, fue literal ese acontecimiento. Y fíjense que cuando muere la esposa de Ezequiel, Dios no le permite a Ezequiel llorar. No le permite a Ezequiel llorar, sino que Ezequiel tenía que quedarse quieto, ¿sí?, y no abrir su boca, no hacer duelo. Podríamos decir que Dios le estaba pidiendo algo inhumano que Ezequiel hiciera. La verdad que cuando miramos esto, ¿no?, podemos saber que qué difícil fue para el profeta Ezequiel enfrentar ese tiempo, ¿sí? Según la historia, lo que puedo compartir es que ese ejemplo de la muerte de la esposa de Ezequiel fue cuando Jerusalén iba a ser tomada, iba a ser destruida, ¿sí?, donde el templo iba a ser destruido. Ezequiel le predicaba a los cautivos que estaban ahí en Babilonia diciendo, bueno, eso va a pasar, ustedes van a tener que enfrentar su error, su pecado, ¿sí?, y no van a no ser permitido llorar, no van a poder hacer duelo, ¿no es cierto?, porque las familias, había muchos que habían quedado ahí en lo que era Judá, ¿sí? Bien, por otra parte tenemos una parte del libro que se escribe durante lo largo sitio de Jerusalén. Un día le llegó la noticia de la caída de Jerusalén. Ezequiel aprovechó para predicar un inolvidable mensaje, ¿sí? En ese momento, cuando llega la destrucción, un mensajero se acerca a Ezequiel dándoles la noticia de que Jerusalén iba a ser destruida. Fue destruida, perdón. El propósito del libro de Ezequiel, perdón un ratito, ahí. Denunciar toda la amargura del pecado y gritar la indignación de Dios para dar paso a la esperanza del nuevo reino. El propósito del libro de Ezequiel encontramos esto, ¿no? Denunciar la amargura del pecado que estaba viviendo la nación de Israel, ¿sí? Denunciar la amargura del pecado de ellos, gritar la indignación de Dios por el tiempo que ellos han desobedecido a Dios, pero luego en su mensaje final, ¿sí?, dar lugar a la esperanza de un nuevo reino. Quiero presentarles algunas cosas que me gustaría que lo podamos leer. Ezequiel dio sentido a la catástrofe y animó a los judíos a ser fieles en su fe. Lo más importante es Dios y su palabra, y se puede ser devoto en cualquier lugar. Esta parte me parece significativa dentro de lo que es el libro de Ezequiel. Ezequiel, acuérdense que fue llevado cautivo en la segunda deportación. Podemos entender que ya habían judíos ahí en Babilonia, ¿sí? Ezequiel fue llevado ahí en la segunda deportación, y seguramente dentro de su pueblo, de sus paisanos que estaban ahí, quizás muchos habían perdido ya la fe en Dios. Podemos entender entonces que Ezequiel, al sentir ese fuerte llamado de Dios a ser el profeta de Dios, trajo nuevamente a los judíos esperanza, ¿sí? Le volvió a que su fe vuelva a renacer de nuevo, y que Dios puede estar con ellos ahí, que ellos podían seguir siendo fiel a Dios aún en Babilonia, aún viviendo en ese lugar, ellos podrían ser fiel a Dios. Así que creemos que Ezequiel fue uno de los fundadores del judaísmo, ¿sí? Entendemos que para que el judaísmo no pierda su fe en ese lugar. Es llamado y enviado por Dios a afrontar el rechazo y la dureza de lo suyo, pero no debe tener miedo, porque Dios estaba con él. Cuando leemos los primeros capítulos de Ezequiel,
el llamado que él tiene, Dios le deja bien en claro a Ezequiel de que no iba a ser fácil su labor profético. Y la verdad que cuando miramos hoy en nuestras vidas, cuando Dios nos llama a nosotros, sabemos que a veces no queremos ir en tal lugar. Ezequiel no rechaza ese llamado de Dios, aún sabiendo que le iba a tocar enfrentar gente que no lo iba a querer escuchar. ¿Sí? Y en varias partes de los textos bíblicos encontramos que Dios le dice, tú hablas, tú dile, te escuchen o no, tienes que hablarles. Ezequiel también hace un papel importante de despertador de conciencia, ¿sí? Él lo que hace ahí en Babilonia, el profeta, es responsable de avisar al pueblo y de invitar a que el pueblo reflexionara y cambiara de vida. O sea, Ezequiel como atalaya, como profeta de Dios, tenía que hacer ese papel. Y yo pienso, ¿no? Pienso hoy y quiero entenderle a Ezequiel, ¿no? Que no habrá sido fácil para él tener que pararse frente al pueblo, y un pueblo duro, un pueblo que quizás muchas veces lo rechazó, y tener que llegar a convencerles a ellos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que ellos reflexionaran, ¿sí? Reflexionaran en sus vidas. Por otra parte, tenemos un texto bíblico. Si ve la pantalla, por favor, si alguien quiere leer para mí ese texto. Leo, abre la boca y come lo que te doy. Y vi cómo alargaba la mano hacia mí, con un volumen enrollado. Lo desplegó ante mí. Estaba escrito por detrás y por delante. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presentamos y ve la casa de Israel. Y ve a la casa de Israel. Me abrió la boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, nutre tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y en la boca me supo dulce como la miel. Gracias, gracias, Liti. Ezequiel, en su llamado profético, ¿no? Dios le hace ver a Ezequiel, a través de esa acción que él tuvo ahí, ¿no? De comer la palabra. Sabemos que él tuvo un periodo de tiempo que él se alimentó de esa palabra, ¿no? Para luego transmitir al pueblo. Y en esa ocasión Ezequiel le presenta al pueblo, aunque no tenían el templo ahí en Babilonia, Ezequiel le hizo ver al pueblo, ¿no? Que la palabra de Dios es importante, que la palabra de Dios es un alimento para la vida. Decía él, es dulce como la miel. Por otra parte, quiero presentarles ahora un bosquejo muy resumido de lo que es el libro de Ezequiel, ¿sí? Vamos a estar viendo un pequeño bosquejo que logré armar de lo que es el libro de Ezequiel. En primera parte tenemos la comisión de Ezequiel. Ezequiel ve la gloria de Dios. Se señala a Ezequiel para proclamar la palabra de Dios. En segundo lugar tenemos el juicio sobre Judá, 4 señales de juicio venidero, 2 mensajes sobre el juicio venidero, visión en 4 partes del juicio venidero, señales, parábolas, mensaje de juicio. Después tenemos por otra parte lo mismo que quizás otros profetas también, el juicio sobre las naciones, juicio sobre Amón, juicio sobre Moab, juicio sobre Edom, juicio sobre Filistea, juicio sobre Tiro, juicio sobre Sidón y juicio sobre Egipto. Ese por otra parte, en la tercera parte del bosquejo de lo que es el libro de Ezequiel. Y por último, del capítulo 33 en adelante, encontramos la restauración de Israel. El retorno de Israel a la tierra, la restauración de Israel en el reino. Encontramos del capítulo
40, ¿sí? Al último capítulo, que es el capítulo 48 del libro de Ezequiel. Bien, ok. Hasta aquí nosotros lo que quise presentarle es un panorama general del libro de Ezequiel, ¿sí? Ahora me gustaría detenerme en este tiempo de ahora en adelante por ahí para estar viendo algunas enseñanzas que el libro de Ezequiel nos deja. En la visión inaugural del capítulo 1 de Ezequiel hace énfasis el profeta Ezequiel en la trascendencia móvil, ¿sí?, de la omnipresencia de Dios, ¿sí? Sin embargo, termina el libro con la afirmación de que la nueva Jerusalén se llamará Jehová allí, recalcando otra vez la presencia local de Dios en el templo reconstruido. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Ezequiel, nosotros vemos que Ezequiel ve una visión. No sé si todos lo leyeron. ¿Qué vio Ezequiel ahí junto al río Quebar cuando fue llamado? Si alguien quiere activar su micrófono y ayudarme. ¿Qué vio Ezequiel ahí junto al río cuando siente el llamado de Dios? ¿Sí se acuerdan? El capítulo 1. Habla de un viento, pero no sé si sea eso, perdón. ¿La gloria? Un viento como una nube, dice él. Sí, Que sí. no podía describir. Sí, no podía describir. Después, en pocas palabras, no, Ezequiel ve la gloria de Dios. El Sí, fuego que envolvía todo eso. sí, sí, sí. Y después el cuarraje, los seres que habían ahí. Ezequiel ve la gloria de Dios. Para mí es importante esto, hermanos, porque para Ezequiel ver la gloria de Dios en Babilonia era algo magnífico, ¿no? Es porque él no podía quizás creer de que Dios podía moverse del templo, de ese lugar donde Dios estaba. Y en eso podemos notar nosotros hoy, y quiero que podamos ver esto, ¿no? Dios camina con nosotros. Dios va con nosotros. Dios no abandonó al pueblo de Israel. Aun cuando Dios pronunció muchos juicios contra Israel, Dios se acercó a Israel. Dios se acercó, esa gloria que estaba allá en el templo, ahora viene a acompañar al pueblo de Israel ahí en el cautiverio, sí, en Babilonia. Ezequiel insiste en que Dios es infinito, incomprensible. Ezequiel 1:28, si me ayudan a leer, Ezequiel 1:28, vamos a estar viendo un poquitito, Ezequiel 1:28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Gracias, Bere. Insiste Ezequiel en presentar a un Dios misterioso, un Dios incomprensible, ¿sí? Un Dios que trasciende, un Dios que no se queda en un lugar, un Dios que se mueve por todos lados, ¿sí? Ezequiel presenta a ese Dios misterioso, ¿sí? Y por otra parte tenemos... Pero como ningún otro autor bíblico proclama determinadamente que el hombre sí puede conocer verdaderamente a Dios. 86 veces aparece en el libro la frase, sabréis que yo soy Jehová. Esto me parece interesante, hermanos, esa frase, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel presenta esto, ¿no es cierto?, como ningún otro autor bíblico. Esa frase 86 veces
y sabréis que yo soy Jehová. Que el hombre sí puede conocer a Dios. Es solamente para que podamos ver en el libro de Ezequiel, el capítulo 6. Vamos a leer el verso 7 y en el mismo capítulo el verso 10, verso 13 y verso 14 como ejemplo. Y San Juan capítulo 17, verso 3, que son palabras ya de Jesús en el Nuevo Testamento. Si alguien lo tiene, Ezequiel 6, verso 7. Bueno, leo el primero, pastor, leo el primero, el 6, ¿Sí? 7, puede ser. ¿Sí? Capítulo Dice, los 6, verso 7. muertos, sí, los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Gracias. Gracias, Liti. Verso 10. Versículo 10 leo. Y Sí, sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. sí. Verso 13. Ahí lo leo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Ok, gracias, Gabriel. San Juan 17, 3. Leo. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, gracias Alan por leernos, gracias a los demás hermanos que me ayudaron. Lo que quiero rescatar, hermanos, aquí es lo siguiente. Ezequiel, sabemos que escribe su profecía ahí en Babilonia, ¿no es cierto?, siendo cautivo. El hombre puede conocer a Dios. Y podemos ver aquí en estos textos bíblicos, ¿no es cierto?, decíamos hoy que aparece 86 veces. A veces la experiencia de conocer a Dios, Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo creo que en ese tiempo que Ezequiel profetiza y los sucesos que pasaron ahí, ¿no es cierto?, que fueron duros para el pueblo de Israel, ¿sí?, Dios se hizo conocer a ellos de esa forma. Dios es un Dios que lo que dice va a hacer. Y a veces, si no queremos conocer a Dios, yo siempre hay un dicho, ¿no? Por escucharle a Él, aprenderemos por los golpes que quizás la vida nos puede dar. Israel tuvo que entender y saber que quién era Dios, ¿sí? Así que en esta parte es la que quería compartir con ustedes. Todo el libro muestra que Dios es el omnipotente, soberano, que actúa en toda la historia de la humanidad. Sí, Dios es un Dios soberano, omnipotente, un Dios que actúa en toda la historia de la humanidad. Ezequiel pone de relieve la realidad del pecado que domina a un pueblo escogido en muchos momentos. Ezequiel aquí está haciendo notar al pueblo de Israel y nos hace ver a nosotros hoy la realidad del pecado. El pecado aún en el pueblo escogido actúa, sí, domina, y cuando la humanidad se deja llevar y no escuchar a Dios, sí puede caer en gran error. Por eso presenta Ezequiel la realidad del pecado que domina al hombre en toda la historia. A la vez que reconoce la soberanía divina, recalca que el hombre tiene la responsabilidad de su pecado y tiene el llamado al arrepentimiento. Me gustaría que podamos leer Ezequiel 18, el verso 31 al verso 32. Si alguien lo quiere leer, hermanos. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere,
dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Gracias, hermano Pedro. Entendemos, hermanos, que Dios, sí, a través del profeta Ezequiel aquí, reconoce la soberanía divina, sí, pero también recalca el hombre que tiene responsabilidad por sus pecados. Nosotros sabemos que desde el principio el hombre siempre buscó la manera de buscar un culpable por sus errores. Sí, Ezequiel estaba aquí hablando, ¿no es cierto?, al pueblo, llamándole al arrepentimiento, sabiendo de que Dios tiene algo nuevo para el hombre, que si el hombre se arrepiente y vuelve a Dios, hay esperanza. Decía el texto que leía nuestro hermano Pedro, yo no quiero que nadie muera, sino que todo se arrepienta y reconozca, ¿no es cierto? Porque antes del arrepentimiento debemos entender que tiene que haber entrado en conciencia, ¿sí? Entrado en sí, reconocer y luego arrepentirse, ¿no?, de los pecados. Bien, por otra parte tenemos Ezequiel acentúa, la realidad del juicio y la ira de Dios, pero también habla con pasión del tierno amor de Jehová, quien busca sus ovejas perdidas. En el capítulo 34 no quiere la muerte del que muera y ruega que se convierta para que pueda vivir. El texto bíblico que leía nuestro hermano Pedro. ¿Sí? Ezequiel acentúa la realidad del juicio de Dios y la ira de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos ver todas las profecías que Ezequiel profetizó en el libro. Muchas de ellas fueron duras contra Israel. Dios quería que el pueblo entienda. Pero dentro de eso también podemos ver en el mensaje de Ezequiel que él también habla del tierno amor de Dios, ¿sí? Ese amor que busca sus ovejas perdidas, ese amor que tiene que llamar al pueblo al arrepentimiento para poder volver a tener una relación plena con su Creador. Ezequiel no fue el primero que insistió en la responsabilidad individual. En Deuteronomio 24:16 habla de que los padres no pagarán el pecado de su hijo ni los hijos de su padre. Habla del pecado individual. Pero en el capítulo 18 Ezequiel desarrolla la doctrina, ¿sí? Sin embargo, el libro termina con la visión de una sociedad que no deja campo para el individualismo egoísta tan común en las épocas posteriores. En esta parte, hermanos, podemos ver que Ezequiel está haciendo ver al pueblo que cada uno es responsable por su pecado, pero que también al ser responsable por nuestro pecado y vivir en una comunidad, afectamos la comunidad. Yo creo que este relato, cuando seguramente el pueblo falló, quizás había gente inocente adentro, gente que quizás se portaban bien, podríamos decir, y tuvieron que enfrentar muchas cosas. Entonces habla acerca del pecado individual de cada persona, ¿sí? Pero también habla de una comunidad, y como comunidad todos debemos ser responsables y cuidarnos para que Dios siga estando en medio nuestro, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Si trasladamos a nuestro tiempo hoy, podemos ver que nosotros somos una iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, y si cada uno de nosotros tenemos en cuenta este llamado de atención de Ezequiel, ¿no es cierto?, nos vamos a cuidar, porque nuestro pecado puede afectar al cuerpo de Cristo. Por eso es importante de que podamos entender esto. Con aún más precisión que Jeremías, Ezequiel presenta la solución de la problemática de la persona en la regeneración interna. Ezequiel, y con eso quiero ir avanzando, habla acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo habla como el sello del pacto renovado de Dios. Y vamos a ver Ezequiel, si me acompañan sus Biblias, 11, verso 19 y
18, verso 31. Vamos a ver un poquitito aquí, hermanos, en esta parte acerca de la solución que presenta Ezequiel. Ezequiel, más allá de presentar el juicio, de presentar los oráculos que van a alinear a la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Ezequiel también toma carta en el asunto y presenta cuál es la solución para que el hombre pueda solucionar su problema. ¿Leo, pastor? Sí. 11:19. 11:19. Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ok, gracias. El capítulo 18, verso 31. Ese es el que acaba de leer nuestro hermano Pedrito. Dice, perdón. echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gracias. ¿Por gracias. qué moriréis, casa de Israel? Amén. Amén, hasta ahí, gracias. Sí, entendemos que Ezequiel presenta la solución al problema, sí, interno de las personas, ¿no? El problema del pecado, el cual Ezequiel en su libro, ¿no?, denuncia muy fuerte el problema del pecado de Israel, ¿sí? Y presenta la solución, y la solución es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios revivificando el corazón del hombre, ¿sí? Esa presencia que toca, que transforma y que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, como decía hoy, con el tema de la palabra de Dios. Por eso es esa profecía de que Él coma el libro, ¿no?, los rollos, y que gustara de ella, ¿no? Eso tiene que ver, tiene mucho significado para la profecía de Ezequiel. Su hondo sentido de responsabilidad encontramos por otra parte como atalaya, que debería velar por la salvación del prójimo. No tuvo paralelo humano en la historia bíblica hasta el apóstol Pablo, ¿sí? Ezequiel también siente en él la responsabilidad de ser el atalaya. Y esto para nuestro tiempo hoy, hermanos, nosotros hoy que estamos al frente del liderazgo, debemos entender esto, que también tenemos una gran responsabilidad de poder ser ese atalaya, ¿no es cierto?, que denuncia el pecado, que haga ver al pueblo que está mal, ¿sí? Si nosotros leemos el libro de Ezequiel, le invito a que lo puedan leer. Vamos a encontrar en algunos relatos donde Dios dice, bueno, yo voy a ser el pastor de Israel, yo voy a pastorear a Israel, yo voy a tomarme ese lugar, ¿sí? De poder pastorear a Israel. El apóstol Pablo en Romanos 9:1, 3, 11, 10, Romanos 9:1 al 3 y 10:1 habla acerca de la responsabilidad que él tenía con el pueblo de Israel, y su responsabilidad era que el pueblo de Israel pueda llegar a ser salvo, ¿sí? Bien, por otra parte, el Dios de Ezequiel es ejecutador de juicio y muerte, pero también es autor de resurrección y nueva vida. Si alguien quiere leer para mí Ezequiel 41, verso 1 al verso 12. Perdón, ahí. Si alguien quiere leer. Dice así, leo. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos, de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos, y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20... Perdón.
Perdóname, Diego, que me mete en tu clase, pero Sí, creo sí, que está sí. leyendo 41. 47. Claro, porque habías dicho 41, pero la 40 diapositiva dice 47. 47, perdón. Ah, claro. Ahora, 47. Sí, ahora sí, lo con miré. eso Sí, digo, sí, yo no sí. le encuentro sentido tampoco. Bueno, es Perdón, 47, perdón. entonces. Yo justo lo miré también ahora. Perdón, perdón. Claro, no, yo miré la cita, pero dije, bueno, 41, leo 41. Ah, 47, 1 al 7, perdón. claro, va. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta en Engalai será su tendedero y redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Gracias, amén. Gracias. Decía, hermanos, que el Dios de Ezequiel es un Dios que ejecuta juicio y muerte, pero también es un Dios que trae resurrección, ¿sí? Trae nueva vida. En este pasaje que leía nuestra hermana Bere, podemos notar claramente de que aunque el pueblo esté muerto, aunque la ciudad esté muerta, aunque no haya nada, Dios nuevamente puede volver a regenerar. Dios puede volver a traer vida. Por eso creemos que sin duda Dios es un Dios que hace grandes cosas, ¿sí? En la vida, ¿no? Creemos que Dios, así como hizo con Israel, también puede hacer en nuestras vidas el día de hoy. Por último, hermanos, quiero presentarle una diapositiva y me gustaría que podamos verla sobre la regeneración. La visión de los huesos secos. El Espíritu de Dios puede insuflar vida a quien esté muerto. Tras el desastre, el pueblo puede reconocer si está animado por el aliento divino. Sí, la visión de los huesos secos, sí, podemos ver de que Dios sopló en ellos y trajo vida. Quien posee a Dios, posee la vida. Alejarse de Dios es la muerte, aún en vida. Arraigarse en Dios es vivir, pues la vida es un don de Dios. Ezequiel capítulo 37 quiero leer, dice, los vi recubierto de nervio, de carnes, crecía la piel, se tendía sobre ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza, el espíritu
Profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dile al espíritu, así habla el Señor Jehová, en vez de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, espíritu sopla sobre estos muertos y vivan. Profetiza, y el espíritu vino sobre ellos y retomaron vida y se pusieron de pie y eran un ejército inmenso. En este relato encontramos lo que venía diciendo, ¿no? Que Dios, aún de la nada puede hacer cosa. La profecía sabemos que era para Israel, que estaba muerto, ¿sí? En sus delitos, en sus pecados. Dios podría, a través de su Santo Espíritu, a través de su presencia, traer a la vida de nuevo. Por último, Ezequiel escribió en detalle cómo debe ser el nuevo templo, ¿sí? Y su culto. Israel será restaurado y Jerusalén volverá a ser la capital con su templo reconstruido. La presencia de Dios es la que santifica en el lugar. Un pueblo, una gente, es gloriosa, llena de luz y de vida. Dios es el centro, convierte la vida en una gran litúrgica, traspasada por su presencia. El último texto que quiero compartir dice: la gloria de Jehová entró en el templo por la puerta que da al oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi la gloria de Jehová llena del templo. ¿Has visto el lugar de mi trono, donde poseo la planta de mis pies, donde residiré en medio de los israelitas para siempre? Habemos una definición de la imagen del templo y la gloria de Dios. Y la última diapositiva dice: moriremos en vida cuando dejamos de ser fieles a Dios y a nosotros mismos, pero podemos revivir si nos llenamos del Espíritu Santo y somos fieles en nuestra vocación. Bien, hasta aquí es la presentación que quería compartir con ustedes, hermanos. La verdad que no le veía a nadie de ustedes aquí, se me complicó no sabía si estaban ahí o no estaban. Lo que sí, hermanos, destaco del libro de Ezequiel, la última parte que compartía con ustedes, la magnífica presencia de Dios, ¿sí? Es la que puede traer vida a las personas, ¿sí? El Espíritu de Dios. De nada vale tener un lugar sin la presencia de Dios. Nosotros vemos que el final de la profecía de Ezequiel, ¿sí? Habla de que Dios va nuevamente a entrar esa gloria, esa presencia de Él en el templo nuevamente, ¿sí? Donde Dios va a volver a vivir con Israel. Por eso creo que Ezequiel, sin duda, es un libro maravilloso. Decíamos hoy que quizás sus primeros oráculos fueron bastante fuertes, pero encontramos también esperanza en el libro de Ezequiel. Esperanza para nuestras vidas, que Dios es un Dios que vuelve a restaurar, un Dios que vuelve a traernos vida, aunque podamos nosotros muchas veces desfallecer. Dios puede volver a reanimarnos a cada uno de nosotros. Amén. Bien. Profesor, todo suyo. Muchas gracias. Gracias, querido pastor. Te agradezco un montón el esfuerzo. La verdad que fue muy interesante la recopilación que hiciste de lo que significa el libro de Ezequiel. Así que la verdad que un gran esfuerzo y muy valorable, querido amigo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo expuesto en clase, siéntanse en libertad de poder compartirlo. Solamente hago una precisión, no voy a añadir más allá de lo que el pastor Diego ha planteado en clase. Nosotros tenemos que ubicarnos en el momento del exilio babilónico, que es el lugar o el contexto en el que va a desarrollar su ministerio profético un hombre llamado Ezequiel. ¿Okay? Ya lo planteó un poco el pastor en su clase. Cuando muere el rey
Josías, perdón, el rey Josías, en la batalla de Megiddo, que es la famosa batalla de Megiddo, resulta que entonces el faraón Neco pone en el lugar del reinado de Judá a un personaje llamado Joaquín, que es el siguiente rey que le sigue a el rey Josías. Bueno, este rey Joaquín tuvo que someterse ¿cómo se llama? Al dominio babilónico, pero resulta que en algún momento deja de pagar tributo a Babilonia. No le paga más tributo, no le manda más plata, diríamos, ¿no? Y entonces lo que hace es que el rey de Babilonia provoca un asedio, el primer asedio. No sé si todos saben qué significa un asedio. Levante la mano, ¿quién sabe qué es un asedio? El pastor Diego. Pastor Diego, ¿querés plantear qué es un asedio? Lo que yo pude entender es la toma, ¿no? La toma del lugar de la gente, o sea, no de todas las personas, sino de algunos. Ok, ajá. Alan, ¿cómo completaríamos la idea de un asedio? Un asedio sería principalmente en la parte bélico, sería atacar una ciudad y tomar posesión de ella y de las personas que están en ella. Claro, y el asedio viene a ser más bien un sitio, ¿no? Pero está sitiado implica que la gente no tiene oportunidad ni de salir ni de entrar. Claro, entonces está asediada. Entonces lo que hace el rey de Babilonia es que asedia y se inicia la primera deportación. La primera deportación de judíos a Babilonia en el año 597 aproximadamente, y en esa primera deportación que nos habló el pastor Diego en su clase es que va Ezequiel. Ezequiel, hermanos, tenemos muy pocas cosas que sabemos de él. Lo único que sabemos es que era hijo del sacerdote Busín, era casado. No hay indicios de que tuviera hijos, Es muy probable que él haya ejercido el sacerdocio antes de que se fuera cautivo a Babilonia, pero resulta que su actividad, si fuera así, cesó porque en el cautiverio no hubo más, más templo donde él pudiera ejercer su ministerio. ¿Okay? Entonces, en esta primera deportación que se da, queridos hermanos y hermanas, que es donde aparece nuestro escritor, el escritor sagrado, comienza la vocación profética de Ezequiel. Ajá. Una vocación que, al igual que al estilo de Isaías y de Jeremías, es una vocación muy, muy interesante, con mucho símbolo, con mucho poder, con mucha autoridad. Come el libro, como lo plantea el pastor Diego en la clase, ¿no? Hay muchos lamentos, hay muchas elegías, pero lo que quiero resaltar en la vocación o en el llamado del profeta Ezequiel es que de entrada la tarea que él tiene por delante casi es como nosotros podemos llamarles como una batalla perdida de entrada, ¿no? Porque fíjense cómo dice el capítulo 2. El capítulo 2, hablando de la vocación, ¿no? Y Diego lo planteó en una diapositiva, solamente lo quiero traer a colación para decirles lo que implicaba ser profeta de Jehová en estos tiempos, ¿no? Y en el caso de Ezequiel la tuvo muy fuerte, muy difícil. El capítulo 2, versículo 4 dice: yo te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. El versículo 5 viene como que ya es una batalla perdida desde inicio. ¿Acaso ellos escuchen? O sea, si te escuchan, buenísimo. Pero si no te escuchan, porque son una casa rebelde, este es el centro, hermanos, del propósito del rechazo que tenía el pueblo hacia los profetas. El pueblo no siempre recibió con agrado a los profetas, y en este caso al profeta Ezequiel, porque algunos escuchaban, algunos no.
Y como dice el mismo texto, era un pueblo de duro corazón, eran rebeldes hasta la pared de enfrente, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de tener profetas en el pueblo? Y el sentido aparece aquí, hermanos. Esta es la clave hermenéutica para entender por qué había profetas de Dios en medio de un pueblo que no quería tener profetas de Dios. Y el versículo 5 dice, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, parafraseando, Dios dirá, no será nunca culpa mía. Recuerden ustedes, hermanos, que la imagen que estamos dando de Jehová, de Dios, de Yahvé en los libros proféticos es de un Dios que, si bien es cierto, castiga al pueblo por su idolatría, es un Dios que es amplio en perdonar. Y como lo planteó el pastor Diego, ¿no? Ezequiel es un libro que en la segunda parte de su estructura, conforme están escritos los capítulos, vamos a encontrar a un profeta que anuncia una nueva vida, un nuevo espíritu. Y pondré mi espíritu en ustedes y soplaré mi espíritu y les daré aguas de vida en medio del mar muerto, que fue lo que planteó en esta acción simbólica de la clase, ¿no? El mar muerto no tiene vida. Hasta la fecha no tiene vida. Y la profecía es que algún día de ese mar que no tiene vida, van a nacer toda clase de peces y va a haber toda clase de árboles y va a haber toda clase de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, hermanos, no lo olviden, que los profetas van a resaltar por sobre todas las circunstancias la benevolencia de Jehová, la misericordia de Dios. Y entonces dirá, siempre habrá pueblo delante de él. Siempre habrá profeta en mi pueblo. Siempre hubo una palabra para llamarlos al arrepentimiento. Eso es algo muy interesante de la vocación de todos los profetas. Ellos van como ovejas al matadero. Esta expresión es la misma que utiliza Isaías para referirse al Mesías. ¿Recuerdan? Como oveja fue llevado al matadero. Porque es como que si supieran que a eso van, ¿no? Y entonces Dios le dice, en este caso a Ezequiel, seguramente no te escucharán, pero aún así, habla y decirle lo que tenés que decir, ¿ok? Ahora, solo para cerrar un poco la clase y que nos haga sentido todo lo que el pastor Diego nos dio a entender. Cuando Ezequiel se va cautivo al destierro en Babilonia, él ejerce su ministerio con los desterrados, hermanos. Ajá. Él ejerce, él va a predicar o va a exponer sus oráculos con los que están deportados, los que han venido deportados en la primera y en la segunda deportación. Ajá. Recuerden, él se fue en la primera, pero años después habrá una segunda deportación, ajá, que es la más masiva, diríamos, o la más fuerte, porque ahí es a donde el templo se quema y bueno, todo lo que sabemos de lo que es el exilio. Ajá. Ahora, para poder entender esto que el pastor Diego nos dijo, ¿no es cierto?, de estos dos momentos, la predicación de Ezequiel se da con los desterrados en el inicio del exilio, pero también se da después del exilio. 4 cositas que nos van a ayudar a entender qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo en el caso de Ezequiel. Yo les dije a ustedes que Dios le había dicho a Ezequiel de entrada que la iba a tener muy complicada. Bien, lo vamos a ver a través de 4 situaciones. Primero, hay una burla de parte del pueblo sobre las profecías de Ezequiel. El pueblo se burla. Lean, por favor, capítulo 12 del libro de Ezequiel y vean qué es lo que está sucediendo, por qué todas estas cosas y por qué el pueblo reacciona como reacciona. En el capítulo 12, versículo 22, ¿alguien gusta leerlo, por favor? 12, 22. ¿Leo, pastor? Sí, sí. Bueno, 12:22 dice, hijo de hombre, ¿qué proverbio es que ustedes tienen acerca de la tierra de Israel? Que dice,
Se alegrarán los días y desaparece toda visión. Diría se prolongarán en vez de se alegrarán, creo, Liti. ¿No? O dice alegrarán. Ay, perdón, sí, se alargarán, sí. Ah, ok, ok. Cualquier cosa conmigo. Se alargarán los días y desaparece toda visión. Perdón. Gracias. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo, hermanos? Ya se había hecho un refrán, ya incluso se había hecho un proverbio, ¿no? ¿Y cuál era el proverbio que se decía, no? Los días se van prolongando y ninguna cosa que vos has dicho se cumple. Versículo 27. ¿Alguien quiere leerlo? Dice, versículo 27, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos la actitud del pueblo que no está aceptando la voluntad de Dios y como no ha pasado nada, eso es muy típico del ser humano, ¿no? Si no se cumplen las cosas, entonces, no pasa nada. Hay una burla, imagínense cómo se sentía Ezequiel, ¿no? O sea, como yo creo que en algún momento Ezequiel miraba al cielo diciendo, Dios, ayúdame un poquitito, o sea, al menos concédeme una para que estos me crean, ¿no? Segunda cosa que está pasando en el pueblo para que se dé todo esto que vimos en clase. Existe, hermanos, una gran mentira. Primero es una gran burla que hay y después hay una gran mentira en el pueblo. Capítulo 13. Déjenme, para no leer todo, ustedes pueden leer del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 16, pero solamente como para... ¿El verso 6 puede ser? Sí, puede ser del versículo 2 al 6. Y ahí acotamos un poco. ¿Alguien gusta leerlo? ¿13 qué? ¿6? Del 2 al 6. 13 del 2 al 6. Dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. Amén. Bien, entonces vemos acá que en el pueblo había falsos profetas. Ajá. Pero también había profetisas falsas, mujeres falsas, que incluso, hermanos, tienen una semejanza de brujas. Fíjense cómo dice el versículo 17. Solo voy a leer el 17 y 18. Ustedes lean mucho más allá. Dice, y tú, hijo de hombre, sigo en el capítulo 13. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener
así vuestra propia vida. Era una práctica, hermanos, muy, muy complicada que hacían las mujeres en Judá, ¿no? Y que eso provocó el mensaje del profeta profeta Ezequiel. El versículo 10 nos dice que había otro grupo de personas que engañaron al pueblo. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, y no había paz. Y hay otro grupo de personas en el versículo 22 que dice, por cuanto entristecisteis, palabrita esta, con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí. Y fíjese lo que dice el profeta, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, y lo hiciste infundiéndole ánimo. Es decir, apoyaste al malvado antes de apoyar al justo. Entonces vemos, hermanos, que hay una serie de situaciones en el pueblo, ¿no? De una mentira a tal grado que Dios no la soporta más. Tercero, hermanos, que tiene que ver con la nostalgia. Primero era la burla, luego la mentira y después la nostalgia de los dioses falsos. ¿Dónde encontramos esto? Capítulo 14. Versículo 1. Voy a leer del 1 al 3, 14 del 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vinieron algunos ancianos. Fíjense quiénes son los que van a ver al profeta. Ajá. O sea, son gente importante. No es el pueblo. Son los ancianos del pueblo que se sientan delante de él y dice, vino a mí palabra de Jehová y les dije, hijo de hombre, estos hombres, es decir, los ancianos, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Significaba, hermanos, que el templo de Jerusalén se había corrompido de tal manera que incluso había dioses o falsos dioses en el templo, ¿no? En su liturgia, que ellos querían recuperar, que ellos querían tener. Por eso la denuncia de Jehová sobre ellos y les dice, profetiza y diles, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Puedo yo revelarme a ellos de la manera en que ellos están acostumbrados a que yo me revele? Y la verdad es que no. Ajá. Entonces ellos recuerdan sus ídolos e imaginan que esos ídolos, ¿no? Los han hecho caer, los han hecho pecar delante de Dios. Pero eso es lo que sucedía en Jerusalén. Y finalmente, hermanos, que esto es algo muy interesante, ¿no? Es que hay un concepto de intercesión muy teológica, ¿no? Ezequiel está denunciando que Jerusalén va a caer, que va a ser arrasada. Y entonces la pregunta que se hace el pueblo, si Sodoma y Gomorra, según el relato de Génesis 16, por haber solo 10 justos, ¿recuerda la historia? Si por solo 10 justos hubiese en Sodoma y Gomorra, ¿qué iba a pasar? Jehová no iba a destruir ni Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿por qué ahora Jehová sí va a permitir nuestra destrucción? Porque seguramente habría más de 10 justos, incluido Ezequiel, Jeremías y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces por eso, fíjense lo que dice el capítulo 14. Déjenme encontrarlo.
Dice, bueno, solo voy a leer el 13 y 14. 13 y 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, así dice el Señor. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que la ira del Señor, aquí es donde viene ya una de las grandes teologías del profeta Ezequiel, donde dice que los hijos no pagarán la culpa de los padres, ni los padres la culpa de los hijos. Cada uno empieza ya la teología de la salvación personal. ¿Okay? Bueno, solamente quería comentar esto, no... y entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, nos podemos percatarnos que la segunda parte que el pastor Diego, la verdad, me gustó mucho cómo lo plantea, la parte pastoral, el profeta Ezequiel termina con una visión de esperanza. Los primeros capítulos, hermanos, son capítulos de condena. Condena contra Jerusalén y condena contra las ciudades que el pastor Diego mencionó, Ciro, Sidón, Fenicia, etcétera, Edom principalmente, ¿no? Pero los capítulos últimos vemos a un Dios que trae esperanza. Y entonces el templo que fue mancillado, que fue destruido por las tropas babilónicas, ¿no? Ahora vuelve a ser reconstruido. Hay una visión de reconstrucción del templo, donde la gloria de Jehová volverá a estar presente en el templo. Y entonces hay un signo de esperanza, como el pastor Diego en la clase lo ha manifestado. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nos quedó más o menos claro hacia dónde dirige el mensaje el profeta Ezequiel? ¿Cuál era el contexto que lo rodeaba para sus oráculos, para sus acciones simbólicas, que tiene muchísimas, ¿no? La muerte de su esposa, la olla de la carne hirviendo, la de los dos caminos, la acción simbólica de las aguas que como es, no son salubres, sino son salvíficas. Ajá. Es fascinante el libro de Ezequiel. ¿Sí, Betty? Hermano, me encantó el libro de Ezequiel, así desmenuzado por partes y muy profundo, ¿no? El mensaje que trae para nosotros. Ahí donde dice, siempre hubo profetas, pero nunca escucharon a esos profetas lo que le hablaban. Y que es importante cómo Dios siempre va buscando la manera, ¿no? De buscar a alguien que les hable, que nos hable a nosotros, ¿no? De nuestra maldad. A veces decimos, pero ¿por qué me pasa eso, no? Y Dios siempre, nosotros estamos enfrente de Él como un libro abierto. Sabe todo lo que hacemos como humanos y como pueblo, ¿no? Los pecados que metemos delante de Él. Me encantó esta parte del libro de Ezequiel, gracias al hermano Dornell, que lo trajo muy bien explicado, y también lo último que usted aportó, me encantó, muy hermoso. Muy bien, gracias Betty, gracias. Muy bien, pues sigamos leyendo el libro de Ezequiel, hermanos, es sumamente fascinante. Sé que a veces no abordamos mucho en él porque es muy largo, pero la verdad que es fascinante. Por ahí, pastor, sí, pastor. la parte de la muerte de la mujer de Ezequiel, o sea, por ahí me gustaría si puede compartir un poquitito el por qué, ¿no es cierto? El por qué sucede eso. O sea, por ahí le expliqué un poquitito, ¿no es cierto? Pero creo que es más profundo ese significado, ¿no? Sí, la muerte de la esposa de Ezequiel
la mayoría de los eruditos concuerdan que fue literal, no fue una acción simbólica. Realmente la esposa falleció. Recuerden ustedes, hermanos, que en cuanto a las acciones simbólicas y en cuanto a las vocaciones proféticas, nos encontramos con los misterios de Dios en cuanto a las formas que Él establece para establecer su mensaje. La acción de la muerte de la esposa del profeta Ezequiel es básicamente incomprensible, ¿no? Pero más incomprensible, lo más incomprensible es que Dios le prohíbe al profeta llorar por su esposa, ¿no? Yo creo que se llevaba bien el profeta con su esposa, ¿no? Y porque, bueno, sé que hay algunos maridos que cuando muere la esposa, pues como que no le lloran tanto, ¿no? Agradecen a Dios que haya fallecido, pero no es el caso este. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios le ordenara al profeta Ezequiel reprimir su dolor era porque realmente Él lo dice: quito delante de ti la belleza de tus ojos. Seguramente la amaba profundamente. Bueno, esta acción simbólica trae como enseñanza el profundo amor que Dios le tiene a Israel, pero el profundo dolor que Él ha sentido al que Israel lo haya dejado, que lo haya abandonado. Y por eso se hace mucho más vívida la orden de Dios a decirle: no llores, no hagas lamento. Y por eso el pueblo se pregunta y le dice al profeta: ¿por qué no lloras? Explícanos, ¿no? Y entonces la explicación viene en ese sentido, ¿no? De que así como es la vida de los ojos. Déjenme buscar la expresión, si me ayudas, cómo expresa Ezequiel. Quito delante de ti el deleite de tus ojos, dice. El deleite de tus ojos, ¿no? El pueblo cuando muere su esposa, ¿no? Le preguntan al profeta: ¿no nos vas a decir qué significa esto que pasó? ¿No? Vos no hiciste luto, vos no lloraste, vos no hiciste los rituales fúnebres. Y entonces dice el Señor: así como yo le quité la esposa a Ezequiel, que era lo más valioso, yo también, más bien esta es la correcta interpretación, yo quitaré del templo mi gloria. Y eso era terrible, hermanos, porque recuerden que para Israel el templo era el lugar sagrado, el templo era donde Dios vivía. Por eso dice: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, etcétera, ¿no? Y entonces esto es lo que simboliza la muerte de la esposa de Ezequiel. En sí, pastor, en sí como que ellos se sentían todavía estando cautivos en Babilonia, en el exilio, como que se sentían seguros porque en Jerusalén todavía estaba el templo. Claro, claro. Como que decían: bueno, estamos acá, nos portamos como nos portemos y allá igual está lo que nos va a defender. Y que después se suscita esto cuando Jerusalén es destruida, cuando el templo es arrasado. Gracias. Ahí la gloria de Jehová es quitada. Claro. Y ahí es donde el pueblo sufre. ¿Cómo sufrió Ezequiel? Ezequiel, sí. Muy bien. Pues si no hay ninguna duda, hermanos, gracias, Pastor Diego. Gracias por la exposición. Buenísimo, muy claro. Vamos a tomar 5 minutitos, hermanos, reloj en mano. Ajá. Porque tenemos ahora 3 profetas por delante y tenemos a una expositora de lujo también que va a estar con nosotros compartiendo estos 3 grandes profetas. ¿Ok? 5 minutitos, reloj en mano, puntualidad británica.